¿Cuánto consideramos que sería el dinero mínimo para vivir al mes? Pues, ¿cuánto os costó vuestra visa? Pues nuestra visa nos costó... ¿Cuándo puedo ir a vuestra casa de vacaciones? Nunca. ¿Cuánto cuesta vuestro apartamento al mes? Ahora mismo yo creo que nuestro apartamento al mes son unos... I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Bienvenidos a Universo Nueva York. El podcast de hoy, el episodio de hoy, los que estéis viéndolo y no solo escuchándolo, veréis que hemos cambiado un poquito el setup. Veréis que estamos con el skyline desde nuestra casa, nuestro estudio, nuestro todo, pero de noche, que es algo totalmente distinto. Como veréis, cambia bastante. Y bueno, hemos pensado que las preguntas y respuestas, que no sabíamos que iban a tener tan buena acogida, pensábamos que íbamos a tener muchas menos preguntas, pero la verdad es que tenéis bastantes dudillas por allí y que tenéis ansias de saber. Hemos pensado que estaría guay responderlas desde aquí y así pues de vez en cuando también tenéis otra perspectiva de Manhattan, la de la noche. El podcast nocturno va a ser este. Bueno, si quieres vamos un poco... Las tienes aquí puestas, José, sin ningún orden en específico. ¿Quieres que empecemos? No, me da igual. ¿Por arriba? Empezamos, o sea, preguntamos en redes sociales de Universo Nueva York, también en las nuestras. Hemos hecho una recopilación y pues con eso vamos a ir tirando, respondiendo las inquietudes de la gente. Bueno, la primera pregunta que nos han hecho sería: ¿cuánto consideramos que sería el dinero mínimo para vivir al mes? Pues, a ver, en nuestro caso, nuestra situación, dónde estamos, como es nuestro apartamento y a lo que nos dedicamos, yo creo que no alguien en nuestra situación, sino nosotros, yo creo que mínimo de 15 a 20.000 dólares al mes, seguro. Ahí discrepamos siempre un poco. Nosotros, bueno, al final, como llevas las cuentas, trabajamos juntos, vivimos juntos, todo, pues se nos mezcla todo un poco. Entonces, bueno, si contamos el equipo, si prorrateas todo lo que nosotros gastamos como empresa o personal, sí, quizás sí que pueda estar de acuerdo con José, porque hablamos de actualizar equipo todos los años o siempre hay algo que renuevas. Luego, pues los seguros del coche, alquiler del parking, alquiler de casa, viajes para los trabajos. Sí, podría estar por ahí, yo creo. No, tú a lo mejor tirarías un poco más abajo, pero... Pero siempre, porque nunca me acuerdo o nunca pienso en las cosas que vamos comprando de material para trabajar. Ya, pero por ejemplo, nosotros tenemos coche aquí y el parking son $700 al mes. Normalmente el rango de precio aquí de parking es 600 a 800, cosas sí. Así. Seguros. Por la empresa tenemos 3-4 seguros diferentes por obligación. Tenemos seguro de material de equipo, el apartamento, el coche... comidas. Al final se va todo bastante porque son precios disparatados con respecto a España y es verdad que, bueno, cuando lo piensas, por ejemplo, el parking, ¿podrías prescindir de ello? Pues no, aquí no. Aquí no, porque realmente, y cada vez menos, la verdad, porque se están poniendo duros con el tema del aparcamiento y prácticamente verás muchos coches aparcados, quizá a partir de las 6, 7 de la tarde, pero si trabajas como nosotros desde casa, el tramo horario en el que no puedes aparcar en las calles, ¿qué haces con el coche? Entonces nos vimos bastante obligados a... que no es que no queramos andar a lo mejor 4 o 5 manzanas para aparcar, es que no hay. Tanto el precio de 4 o 5 manzanas. No es el precio, es que no hay aparcamiento. Vale, para acabar esta, ¿tú cuánto dices? Yo diría que unos 15.000. Entonces estamos en lo mismo. Te has dicho 15-20. Vale, yo $15.000 al mes para vivir en Manhattan.
Yo te diría a lo mejor de unos 12 a unos 15. Vale. Siguiente pregunta que nos hacen. ¿Os interesaría entrevistar a una abogada? Nos interesaría entrevistar a cualquier persona que quiera y tenga algo que aportar, compartir y pueda ayudar a otras personas que quieren emprender o quieren venirse para acá o acaban de llegar, yo creo, ¿no? Al final no importa tanto el sector, es la experiencia de cada uno. Realmente realmente nos interesa entrevistar a... Realmente es que no habría un tipo o una profesión. Es alguien que haya tenido pues, la experiencia y que sea algo que pueda ayudar al resto, porque realmente pues, hemos tenido a Edu, Mella, son sectores distintos. Nosotros nos dedicamos a vídeo, fotografía, no sé. Nos interesa todo. O sea, es cuestión de ver... En principio la idea era nosotros contar un poco toda nuestra movida, toda nuestra historia y todo nuestro proceso, pero Claro, también, es que el proceso es muy distinto. Pero también queríamos hablar ya no entrevistar, sino charlar con gente que esté en la misma situación o haya estado o vaya a estar. Entonces, por lo tanto, ¿os interesaría entrevistar a una abogada? Sí. Vale. ¿Cómo consigo permiso de trabajo? Bueno, pues aquí ya entramos en... Da para unos cuantos episodios, ¿no? Sí, en un pantano muy grande y muy hondo. Entonces, hay muchas formas. ¿Cómo consigues tu permiso de trabajo? Pues hay muchas formas. Uno, puedes estar sponsorizado por una empresa, venirte a Estados Unidos a trabajar porque eres muy bueno en lo que haces y ellos se encargan de todo. Y la empresa quiere contar contigo. Dos, como nosotros... Bueno, dejo como nosotros para lo último. Dos, eres un artista, quieres conseguir una visa de hay muchísimas. De artista o eres estudiante. Es que depende de tu situación, ¿no? Si eres estudiante no puedes trabajar. Bueno, depende, porque también puedes trabajar en algo relacionado con lo tuyo. No Yo sé. creo que si eres estudiante no puedes trabajar. Es que, claro, tampoco conocemos todos los visados. Conocemos por encima lo que hemos podido hablar con gente de nuestro entorno. En nuestro caso, lo hicimos como... Lo consigues teniendo un proyecto, sabiendo qué quieres venir a hacer, pensando si vienes creando tu empresa y trabajando para ti mismo, ya te dedicabas a algo parecido a esto, pero bueno, o sea, lo consigues yo creo que teniendo claro a lo que quieres venir a hacer aquí a Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues ya miras el tipo de visado que más te interesa y vas informándote y poco a poco. No es algo de ya para allá. Realmente es ver lo que haces y buscar qué tipo de visado puede encajar con eso, si lo hay. Sí. ¿Es muy caro tener un perro en Nueva York? Si esto va por ti. Pues Siri no quiere salir, se esconde para que no la echemos de casa. Si no pasa nada, no es caro. Si pasa algo, es caro. Es muy caro. Sobre todo veterinarios. No, bueno, sobre todo no. Lo único caro sí, porque el resto de lo que se dicen... Aquí sí que es verdad que puedes tener el seguro para perro, que en España también, pero aquí el perro está sano, perfecto. Por ejemplo, Siri va a hacer 5 años. Sí. Y un seguro normalito de los 100 y algo al mes no te baja. Entonces, ¿consideramos eso caro? Pues en España si quieres tener seguro, sí. Porque eso es prácticamente lo que puede pagar una persona con un buen seguro privado al mes. Y aquí sería el del perro. Y, igual que la sanidad para humanos aquí, no lo cubre todo. Y cuando hablamos de caro, pues puede ser también, tuvimos la experiencia con una perrita mayor que teníamos. Cualquier urgencia que te surja, nos pasó, por ejemplo, ¿qué fue? Le tuvimos que limpiar los dientes y le tuvieron que quitar un par de dientes y la broma se fue... Ya estaba mayor. Pero la broma se nos fue casi a $2.000 y en un veterinario a 2 horas de aquí en New Jersey. Entonces... si tienes es caro. problemas, es caro. Si el animal está sano, pues no es caro. Es llevable. Es muy caro. Es llevable. Y luego también hay muchas cosas que en España consigues sin receta del veterinario,
como por ejemplo, no sé, comida específica, rollo pues para el riñón o para algo específico del hígado o lo que sea. Y aquí es que a la mínima que sea algo así, te hace falta la receta del veterinario. Y obviamente te hace falta ir al veterinario y te cobran la cita, que pues, no suelen ser baratas tampoco. A lo mejor para entrar solo para una recetita, para recetarte algo si el perro tiene algún problema renal o lo que sea, le van a tener que hacer pruebas y no sé, vas a salir de ahí mínimo con $300 menos por decirte hola y firmarte el papel para pedir el pienso. Y cada vez que tengas que volver a pedirlo, ellos tienen que validártelo. Y normalmente al año como mucho te hacen volver a ir sí o sí para renovar todas las pruebas y demás y seguir haciéndote las recetas. En ese aspecto creo que a los animales los tratan... La sanidad animal se trata muy, muy parecida a la humana. Entonces, resumiendo. Sí, es caro. Entonces, resumiendo, ¿es muy caro tener un perro en Nueva York? Sí, es caro. Vale. ¿Por qué tenéis tantas cámaras? Bueno, pues tenemos tantas cámaras porque nos dedicamos a grabar eventos. ¿A qué nos dedicamos? No, es que iba a decir a traficar con cámaras, pero no. Nos dedicamos a grabar eventos y tenemos tantas cámaras porque grabamos con cámaras, hacemos vídeos, fotos y tenemos tantas cámaras. Entonces tenemos mucho equipo. ¿Os gusta el tequila Clase Azul? Entiendo que esto es porque en el vídeo sale... O sea, en cada podcast detrás tenemos botellas y sale Clase Azul. Pues según el día sí y según el día no. A mí no. En invierno la verdad es que algún traguito sí que lo hemos pegado. Cuando nos pilló esa semana de estar a casi menos 20 grados. A ver, sí. Ahí venía bastante bien, la verdad. Pero no somos muy de tequila, la verdad. ¿Cuesta conocer gente en Nueva York? Unos te dirán que sí, otros que no. Nosotros, en nuestro caso, tenemos nuestra propia empresa, trabajamos desde casa. Nuestra empresa somos José y yo. Entonces, no tienes que ir a una oficina a trabajar y no tienes compañeros de trabajo, por así decirlo. Entonces, quizá ahí sí que se hace un poco más complicado. No sé tú qué opinas. No te relacionas con tanta gente, no hablas de normal con tantas personas. O sea, salvo que salgas a la calle, te cruces con alguien, te pregunte cualquier cosa y listo. Y cuando vamos a trabajar, pues, bueno... Vas a trabajar. Vas a trabajar, sí que conoces gente, pero no conoces gente No conoces gente que como para volver a quedar con ellos o verlos de nuevo. Bueno, la siguiente. ¿Echáis de menos la comida de España? Pues ahora mismo no, la verdad. Tampoco hace tanto que hemos vuelto de España. Sí, ahora mismo no. Según la época del año, yo creo que sí. Pero... Empezaremos a echarla de menos cuando estemos un poco más dentro de la temporada de eventos. Cuando lleguemos para octubre o así, que llevaremos mucho tiempo sin comer paella, croquetitas... Sí, pero bueno, paella puedes hacer aquí, pero es algo más... No es la misma tampoco. Cosas más específicas, pues bueno, sí que las echan de menos, pero ahora mismo no. La verdad es que no. Yo sí, yo echo mucho de menos eso de... Más que la comida en sí, el hecho de decir, vamos a picar algo, por salir a despejarte y bajar y a la calle y en el primer barecito pedir unas olivitas, unas olivitas que estén buenas, que aquí, pues la verdad, no hemos dado con la tecla de encontrar aceitunas que estén bien. No. Unas almendritas así tostaditas con sal y unos boquerones en vinagre. Eso aquí la verdad es que no lo hemos encontrado mucho. Bueno, a lo mejor en Chinatown, boquerones... No, bueno. Boquerones, no sé. Siguiente. A ver, ¿qué tenéis por aquí? ¿Por qué se llama Siri vuestro perro? ¿Por qué? Pues teníamos ya una perrita antes que ya no está con nosotros, que se llama Kira. La tenía yo desde que era bebé, prácticamente. Y luego, es otra larga historia, pero Siri vino para quedarse un par de semanas. Se llamaba Sally. Y cuando al final pasaron las 2 semanas y nos la fuimos a quedar, yo en esa época trabajaba en Apple
y la verdad es algo que me ha hecho crecer mucho y me ha aportado mucho personalmente. Y la verdad es que era tan blanquita. Era la época en la que salía el HomePod, creo. Sí. Justo salió el primer HomePod. Y era tan blanquita, tan preciosa y tan cookie, del tamaño casi del HomePod. Y recuerdo que traje el primer HomePod a casa y lo pusimos y dijimos, madre mía, así es como Siri. De hecho, creo que hay una foto encima de una mesa de madera y está Siri, el HomePod al lado y es que como funcionaba prácticamente con Siri era carne de llamarse Siri. Sí. Y nada, pues eso fue. La verdad es que hasta el momento no hemos encontrado ningún perro que se llame igual, ¿no? Creo que no. No me suena nada. Dime la persona más famosa que tengas en tus contactos. Pues, Que se pueda decir, ¿no? Bueno, no lo sé. O sea, tampoco tenemos tanta gente tan famosa como para no decirlo. Bueno. Yo lo tengo, o sea, sé, porque lo he estado mirando antes, porque no me sonaba a nadie. Y yo creo que la persona más famosa que tengo en mis contactos es Martín Berasategui. Seguro que tengo a alguien más, sobre todo del sector de cocina, pero mi contacto yo creo que es Martín Berasategui. ¿Por qué lo tengo? Pues porque en España hacía trabajos de gastronomía y pues grabé un par de veces en sus restaurantes y lo tengo. Y yo podría decir que tengo uno que no puedo decir que tengo. Sí. Grabamos eventos, en algunas ocasiones pues firmamos NDAs que no nos permiten mostrar nada ni hacer gran cosa. Quizá no sería alguien famoso porque precisamente no es famoso porque no está, digamos, como en la palestra pública del cotilleo, pero es una persona muy relevante. Bueno, sí. Que se puedan decir, pues también echando un vistazo antes, creo que tengo lo más conocido, así sería un jugador de la NFL, Tyler Matakevich. Quizá en España no lo tengamos muy en el radar, aquí sí. Grabamos su boda. Vale. ¿Qué más tenemos en preguntas? ¿Cuánto os costó vuestra visa? Pues nuestra visa nos costó mucho dinero. Yo la verdad es que ahí estoy un poco perdida. Empezamos a hacerlo hace tanto tiempo y no ha sido algo de golpe que te digan, no, me tienes que pagar tanto. Ha sido pequeños gastos, inversiones. No, pues mira, ahora estando en España tienes que invertir en esto, tienes que tener contratados servicios en Estados Unidos o tienes que tener una oficina y no estaba... No sé, cositas así que fueron surgiendo es que no sabría decir realmente. La verdad es que no leí la pregunta, pero no me he parado... Creo que no tengo todos los datos. Yo creo que entre abogados de inmigración... todas las cosas que tuvimos que ir contratando para montar el negocio... En nuestro tipo de visa ya se nos pedía tener en Estados Unidos unos $100.000. De inversión, ¿no? De inversión. Entonces, sí. Entre los 100.000 más el abogado de inmigración, más gastos de vuelos a Nueva York que hicimos antes de tener la visa. No, con la primera visa de negocio, no con la de trabajo. Bueno, y los vuelos de antes que veníamos a lo mejor un mes a dar una vuelta, a conocer gente, a tal. Yo creo que sobre unos 100... No sé si quiero escucharlo. Unos 120 más o menos. 120.000, 130.000. Bueno, seguiré en la inopia pensando que no ha sido tanto para no echarme las manos a la cabeza y meterme bajo de la cama esta noche. ¿España o Estados Unidos? Ahora mismo Estados Unidos. Depende para qué. O sea, vacaciones, me iría a España. Vacaciones me iría al Caribe. También, ay, qué ganas de vacaciones. No me voy a España. De momento no llevamos tanto tiempo fuera de España como para echarlo tantísimo de menos. Y sinceramente, a nivel comida, yo creo que tampoco es que echemos muchísimo. Una vez que encontramos dónde comprar jamón, y te adaptas. No echamos tanto de menos la comida y la familia, realmente. En mi caso, yo he vivido mucho tiempo fuera con mis padres, pero no con la familia cercana, con lo cual estoy acostumbrada a no estar
digamos, en la ciudad con el núcleo familiar un poco más extenso. Y aparte, pensemos que estamos a 3 años, hemos pasado 3 años, ha pasado 3 años desde la pandemia, con lo cual el tema de videollamadas se puso muy a la orden del día. Y gracias a eso, yo creo que tampoco echamos tantísimo de menos a la gente en España. A ver, algunas veces, y la comida también algunas veces, pero... Pero no me digas que a veces no te sientes más cerca cuando estamos aquí en Nueva York que cuando hemos estado en... Yo he estado en España y quizá he hablado con mi madre menos veces que cuando estoy aquí. Hablar sí, pero verlos... Por videollamada, quiero decir. Cuando estoy fuera o ella ha estado fuera o algún familiar ha estado fuera, me da la sensación que los veo o estoy más en contacto con ellos por videollamadas cuando no estamos juntos que cuando estamos más cerca en lo físico. Yo ahora mismo... Estados Unidos. España o Estados Unidos, elijo Estados Unidos, del tirón. No sé quién ha preguntado esto, pero ¿cuándo puedo ir a vuestra casa de vacaciones? Nunca. Bueno, y menos ahora que hemos puesto que la única zona que teníamos habilitada cuando venía algún familiar, algún amigo, ahora es el estudio de podcast. Como sí. no quieran dormir en el recibidor, en el baño. Sí, no sé. No tenemos sitio, se siente. ¿Cuánto cuesta vuestro apartamento al mes? Ahora vais a entender la respuesta de antes. Pues ahora mismo yo creo que nuestro apartamento al mes son unos 4.800 más o menos. Creo que está un pelín por debajo de eso, pero por ahí, unos 4.700. No, 4.600. No, son unos 4.700, creo, con el tema de. Porque, claro, tienes que incluir luego ahí lo que llaman utilities, amenities y tal. Está sobre eso al mes. Y es barato. O sea, no es que estemos viviendo en. O sea, lo mismo que tenemos nosotros ahora mismo. O sea, en el mismo edificio, creo que ahora están como unos 1.000 y pico por encima de esto. Entonces, ¿cuánto cuesta nuestro apartamento al mes? Sobre unos $4.700 al mes. Vale. Persona más famosa que habéis visto en Nueva York. Persona más famosa. Bill Gates. Bill Gates. Luego, bueno, Hugh Jackman no tiene nada que ver. Hemos visto mucha gente, Sarah Jessica Parker, Dua Lipa. Drew Barrymore, Jimmy Fallon. ¿Cómo se llama el otro del show? Siempre se me olvida. Jimmy Kimmel. No, sí. No. Sí, Jimmy Kimmel. Bueno, mucha gente que nos hemos cruzado que... El más famoso... ¿Famoso o relevante? Relevante Bill Gates. El más famoso, Bill Gates. Bajando de su helicóptero. Bajando de su helicóptero, lo miramos, nos miró... A 3 metros. Él dijo, ¿qué hace esta gente aquí? Y nosotros dijimos... ¿Quién es este tío? Es el puto Bill Gates. Y sí, era Bill Gates. Sí. A ver, la siguiente... ¿Cuántos años tenéis? ¿Cuántos años tenemos? Yo estoy en una época de mi vida en la que no digo mi edad. Yo tengo 29. 39. ¿Hace cuánto tiempo os mudasteis a Nueva York? Pues nos mudamos hace... No llega a 3 años. Definitivamente, entiendo. Porque a finales de septiembre de 2020, o sea que en septiembre de este año va a hacer 3 años, ¿no? 3 años en septiembre. ¿Qué hacéis en Nueva York? Pues... Somos videógrafos, fotógrafos de eventos, en algunos momentos de producto, pero sobre todo pues esto, a estar con una cámara en las manos, ¿no? Sí, grabamos eventos. Somos videógrafos, fotógrafos. Tenemos, llamándolo por su nombre, una productora. Pequeña, pero una productora. ¿Habéis grabado bodas de famosos? Pues por ejemplo la de Tyler Matakevich. Sí. La del... que no podemos decir. Sí, hay bodas que hemos... O sea, y hay bodas en las que no hemos grabado bodas famosos, pero sí que ha habido gente conocida como invitados. Claro, por ejemplo, hemos grabado bodas de gente que no podemos compartir ni publicar nada porque, bueno, no se puede. Firman contratos donde no podemos... De confidencialidad. Compartir nada y no se puede compartir. Pero, bueno, digamos que hemos estado en bodas con
jugadores de fútbol americano, hemos estado en bodas con cantantes, hemos estado en bodas con... Senadores. ¿Dónde ha estado el senador de Nueva York. de Estados Unidos por Nueva York, creo que es? De Nueva York. Bueno, no Por sé ni cómo Estados le llaman aquí Unidos, ya. bueno, no sé. Solo sabemos que había mucha seguridad de repente. Sí. Y hemos estado en bodas pues, de gente que no son famosos, pero tienen mucho dinero o son muy influyentes. ¿Cómo os movéis por la ciudad? Pues la verdad es que en la ciudad el coche no lo solemos tocar, a no ser que sea un domingo prácticamente, porque es cuando puedes aparcar prácticamente en cualquier sitio. Si no, pues en scooter, en patinete eléctrico, es lo más rápido, fácil y sencillo. Ahora, las calles dejan bastante que desear y son bastante peligrosas. No están en muy buena calidad. Pero vamos, es lo más práctico. Sales de casa, llegas al sitio, lo atas a cualquier lado y listo. Si no, si es algo así más largo, llueve o en invierno hace frío, pues metro. ¿En bici? Y en bici nos movemos mucho. Yo creo que la cogemos casi... Montamos en bici casi siempre más por placer, ¿no? Es más fácil O deporte. En patinete, pero en bici también. También cuando nos hemos movido en patinete... Cuando es por trabajo, quizá más en patinete, porque no llegas sudado, llegas más rápido, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama Universo en Nueva York? Se llama Universo Nueva York. ¿Esa es mía? No sé, si quieres. Bueno, lo explicábamos también Lo explicamos en el primer capítulo. En el primer creo. capítulo. Y era un poco por la sensación de comunidad que encontramos aquí, al menos en nuestra zona. Era simplemente por el chiste, entre comillas, de el grupo, la web de Buy Nothing Project, a la que bauticé como el universo, porque en su día, al principio de mudarnos aquí, pues veníamos con lo puesto desde España, con las maletas, con nuestro equipo, la ropa y demás. Y la verdad es que cuando nos mudamos, por ejemplo, a este apartamento, que es pequeño, es un apartamento de una habitación más el despacho, llegas y tienes los electrodomésticos solos. Y la verdad es que muchas cosas... Compramos casi todo. Compramos cosas gordas y tal, sí. Habían algunas sofá, cosas... la cama y estas cosas, pero de repente el televisor del salón, alguien en él y ha salido muy a menudo, mucha gente que los da y sale en el grupo, oye, que me cambio de televisión y tengo esta para dar. Y son televisiones grandes, buenas, no son antiguas. Y me parecía tremendo. Y me parecía como llovido del universo, porque como nos hacían falta tantas pequeñas cosas que eran prescindibles, pero que, bueno, pues a todo el que haya comprado una casa o que se haya independizado, pues sabrá de lo que estoy hablando, que al final todas esas pequeñas cosas pues se te hacen como bola al principio. Y que venga alguien y te diga, oye, toma, ¿quieres una tele de 50 pulgadas? Pues te hace el apaño. O sí, que te digan, oye, mira, silla. Tengo un florero que le voy a dar, y encima te gusta y es bonito, y dices, pues mira, sí, me apaña para ponerlo aquí de decoración. Nosotros compramos, nada más llegar, compramos un sofá de Amazon. El sofá no era lo que esperábamos que fuera, era un mini sofá. Un sofá de pinipón. Sí, un sofá de una sala de espera de un dentista, y no podías estar cómodo, ni cómodo ni no cómodo. Entonces, bueno, pues lo tuvimos creo que un mes. Cuando pudimos comprar otro sofá, compramos otro sofá, y ese sofá pues lo dimos. Y justo habían unas chicas en el edificio, unas estudiantes creo, que buscaban un sofá, y bueno, pues se lo llevaron. Entonces, bueno, pues al final unas cosas por otras. Pues por eso lo llamamos universo, porque hubieron tantas cosas en un inicio que nos cayeron del cielo y nos vinieron de maravilla, que era como el universo lo está poniendo en mi camino. y esa sensación de comunidad la que queremos también transmitir en el podcast, el compartir nuestra experiencia, por si le sirve también a alguien. Mejor momento en Nueva York. Mi mejor momento en Nueva York fue cuando llegamos a este apartamento. Porque
esto creo que tenemos planificado hacer un episodio solo para esto. Pero cuando llegamos aquí no vinimos directos a este apartamento, vinimos con 2 perros, con 8 maletas, trabajamos los 2 en casa, vivimos en casa. Y de verdad que cuando llegamos a este apartamento, hasta que no metí las maletas en el apartamento y me senté en la moqueta de esta habitación en la que solo había un colchón literalmente, porque fue lo único que trajimos el día 0. Sí, el colchón y la estructura de no abajo. No teníamos sillas, no teníamos sofá, no teníamos nada. La sensación de mesas, llegar... No teníamos mesas de nada. trabajo. En la bancada de la cocina trabajábamos con un taburete. Y la sensación de llegar aquí y decir... Uf, después bueno, ya os lo contaremos, pero después del periplo de buscar apartamento y ver las cosas... ver los apartamentos que vimos y que no nos gustaban y que nos rechazaron, que no nos dejaban alquilarlos siquiera aunque quisiéramos... Llegar aquí, ver que ya estábamos aquí, que nos mudábamos aquí, que teníamos estas vistas, que cumplíamos el sueño de José de tener el apartamento mirando al Empire State, que no es algo muy común, o sea, no es algo que habitualmente tengas como vista cuando te vienes a vivir a Nueva York, desde tu casa. Fue una sensación de... De hecho, incluso le pusimos a los perros ahí en el salón... recuerdo en la vidriera, los cristales son del techo hasta el suelo, les pusimos la mantita porque no teníamos, sí que teníamos la cama, pero les pusimos una mantita suya. No, pero creo que teníamos una solo, ¿no? Sí, solo había una cama, una cama grande y se acostaban las 2, creo. Y recuerdo también Siri mirando por la ventana para abajo, no sé. Fue una sensación muy guay. El piso muy vacío, una sensación de, bueno, la aventura que nos espera, pero al menos teníamos un sitio ya confortable donde... Tampoco es muy grande el piso. No es grande comparado con lo que estamos acostumbrados en España, pero la sensación de... No sé, de relax no, pero de tranquilidad que me dio el llegar aquí, yo creo que al menos que me venga a la mente, es mi mejor momento. ¿Y el tuyo? Yo creo que también. ¿También? Además se nos venía el invierno encima, era ya noviembre. Yo creo que el apartamento, el estrés de no tener, de estar en un estudio, estar apretados. No mal, pero sí mal. Sí mal. Llegar al invierno. Claro, con la llegada del invierno no puedes salir tanto de casa, entonces donde estábamos era súper pequeño, no era un sitio muy cómodo, ni mucho menos. La zona sí que estaba guay, pero, o sea, guay, era muy, muy tranquila, incluso más tranquila que aquí. Pero la zona estaba bien. Estábamos en la Upper West Side. Yo creo que para mí pero el apartamento... Para mí es el apartamento. Sí que es verdad que yo iba buscando, como buen flipado de la vida, algo... O sea, iba buscando tener o ver el Empire State. Y sobre todo, llegó un punto... O sea, eso era la flipada, pero sobre todo buscábamos algo... Que diese a la calle, que tuviésemos luz natural. No nos imaginábamos esto. Llegó un momento que nadie nos alquilaba nada porque no cumplíamos ningún requisito para que nadie nos alquilaba nada. Se nos puede extender mucho, pero lo contaremos. Tenemos otro vídeo preparado para esto, pero bueno. Y sí, yo creo que el momento de decir, bueno, ya tenemos apartamento. Además, creo que fue muy corto el momento en el que vinimos, lo visitamos, vinimos una segunda vez. Y yo creo a las 3-4 días... Así funciona el mercado de Nueva York. Ya nos mudamos de apartamento donde estábamos del estudio que estábamos aquí. La gente nos mira más allá de un par de semanas vista. Un mes vista, no miran. Entonces, mejor momento cuando conseguimos este apartamento. Siguiente pregunta. ¿Puedo ir a vuestro podcast? Pues lo mismo que sí. La de antes, de si soy abogada, ¿os interesa? Sí. ¿Sí? Puedes, concretamente tú puedes venir. Siguiente pregunta. Yo tengo una historia especial con Nueva York. Bueno, no es una pregunta. Yo tengo una historia especial con Nueva York. ¿Os la podría contar? Pues sí, nos la podría contar perfectamente. Igual y si es una historia especial, seguro que nos interesa. Sí. Siguiente. ¿Os puedo cuidar a Siri algún día? La respuesta es sí. Por supuesto. Y si es gratis, más todavía. Contáctanos y nos cuadramos las agendas. Así que
Sí, no, bueno, no, a ver, cuidar. No le vamos a dejar a Siri a ningún A desconocido. cualquiera. No, pero por supuesto. ejemplo sí que en temporadas de, sobre todo de eventos, de verano, primavera, otoño, sí que hemos tenido familiares que han aprovechado y han venido cuando hemos tenido mucho ajetreo, que hemos estado para aquí y para allá y han aprovechado pues que Siri se quedaba aquí, bueno, aprovechado, no más que aprovechado, han venido a echarnos una mano, pues como si fuese un poco nuestra hija, ¿no? Bueno, hasta ahora cuidaban a Kira y a Siri. En la temporada pasada teníamos a las dos perritas, lamentablemente Kira ya no está. Pero con Siri se hace un poco más sencillo porque es solo una, pero el año pasado la verdad es que vino gente. Tus padres vinieron con tu hermana en junio, casi un mes, no, vinieron 15 días o así. También Mi madre tenemos... vino un mes, vinieron mis tíos, vinieron unos amigos, tus primos. Sí, pero bueno, normalmente si necesitamos ayuda con Siri, Candela, Quique, Víctor, Eloy, Edu, son los que nos echan una mano siempre con Son Siri. nuestra familia en Nueva York. Y poco más. Yo creo que... Para hacer el primer preguntas y respuestas. Sí, yo creo que está bien. No es muy largo. No sé si hemos concretado mucho, si hemos contestado exactamente lo que nos habrán querido preguntar, pero si no es así, pues bueno, decírnoslo y... Como decíamos en el primer capítulo, no estamos acostumbrados a estar delante de las cámaras, a interactuar así. Así que vamos a ir puliéndolo por el camino. Sí, poco a poco. Pero bueno, creo que todo más o menos no, todo se ha quedado contestado bastante bien. Así que... Hasta la nada. siguiente preguntas y respuestas. Sí. ¿O lo seguimos y si haciendo, no? Y si no, hasta el siguiente podcast, que será dentro de unos días y nada. Y nos seguimos viendo por aquí. Así que nada, un abrazo fuerte. Buenas noches, aunque no sea de noche cuando estés viendo esto. No. Pero bueno, la ciudad sí que está de noche ahora. Esperamos que os haya gustado mucho. Hasta luego. Chao. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now.